Buenas noches, bienvenidos una vez más. Qué hermoso reencontrarnos en este viernes. Ustedes saben que tuvimos el receso, el mundo de la abogacía estuvo involucrado, como todos los inviernos, en nuestra feria, y entonces el programa tuvo algún impas. Pero además, eso en lo que nos toca a nosotros, pero tenemos enormes novedades. Yo no sé si lo aprecian, pero ya lo van a hacer. Se ha mudado Vive TV. Estamos felices de inaugurar un nuevo espacio. Felicitamos a sus titulares, a las autoridades de este sitio, que además generosamente nos brindan la oportunidad de hacer esto que siempre decimos. Es una linda idea del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro querido Colabro TV. Hoy vamos a tener un elenco de 3 invitados, de modo que sin demasiado premura, pero sí con el ritmo que merece la cosa, vamos a ir iniciando inmediatamente. Estamos reiniciando la segunda parte del año, estamos inaugurando espacio físico en nuestro canal, así que todo tiene que ser positivo. Gracias por estar siempre ahí. Recuerden ustedes que nos encuentran en las redes a través de @ViveTVOK y a partir de allí los direcciona por distintos sitios en donde pueden no solo ver este programa, sino todos los anteriores que están allí alojados. Nuestra primera invitada es miembro del directorio del Colegio de Abogados, es una amiga, es alguien que trajina y transita mucho el mundo de la abogacía. Le damos la bienvenida en esta noche de viernes y vamos a hablar con ella algunas cosas acerca del mundo de los abogados y de las abogadas. ¿Qué nos está pasando en esta sociedad desafiante? Victoria Escocia, bienvenida a Colabro TV. Muchas gracias, Gustavo. Es un honor estar acá con vos y con el resto de la audiencia en Colabro TV. Muchas gracias, el gusto es nuestro, absolutamente nuestro. Victoria, yo decía que de algún modo, ¿no? Lateralmente son tiempos de desafío. ¿Qué se puede decir? Habrás visto que en los últimos meses, pero ya desde el año pasado, la abogacía tuvo que sortear ciertos embates, ¿no? Donde se pretendió que algunos roles pasaran a otros espacios. Fue necesario dejar en claro por qué era importante la mirada abogadil, la mirada del hombro de la mujer del derecho en muchas de las cuestiones que hacen a la sociedad civil en general. Entonces te pregunto a vos, no solo por tu rol de abogada, por supuesto, sino por estar inmersa en el directorio del colegio y ver lo que sucede y las demandas cotidianas, ¿por qué crees vos que sigue siendo importante en nuestra sociedad del siglo XXI la presencia del abogado, de la abogada en tantas cuestiones de la vida? Bueno, como primera medida, déjame contarte, Gustavo, Sí. que un poco de mi historia personal, porque me parece que tiene mucho que ver. Yo soy tercera generación de abogados. Mi abuelo era abogado, mi papá era abogado, mi tía es abogada y mis 2 hermanos son abogados, con lo ¡Qué cual... familia! ¡Qué bien! Imagínate que crecí en ese entorno y entendiendo y viviendo más que nada por qué el rol de la abogacía es tan importante. Obviamente que desde que yo era chica, como vos bien dijiste, fue mutando un poco nuestra función o nuestro rol en la sociedad y creo que hoy por hoy nuestro rol tiene más que ver con entender de una vez por todas que somos un puente, un nexo entre la ciudadanía y la justicia. Sí. Y en ese desafío, obviamente, nos encontramos con un montón de nuevas cuestiones que tienen que ver principalmente, y en lo que en mi opinión merece, la incorporación de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la profesión, en lo cual nuestro colegio está muy interiorizado y de hecho es uno de los colegios pioneros en tal tema, sí, a través del Instituto de Inteligencia Artificial. Y la otra cuestión que para mí es un gran desafío es la incorporación en el ejercicio profesional de las llamadas habilidades blandas o las soft skills. A ver, ¿qué es eso? Que me parece que ya no es necesario, y ahí voy un poco con esto que te decía, por qué el rol del abogado fue mutando, con que ya no es suficiente el conocimiento técnico, Bien, sino también la incorporación de estas habilidades sociales o humanas, como algunos llaman también, en la importancia de la conciencia que nosotros tenemos que tener cuando gestionamos los conflictos. entiendo. Esa interacción que hace que muchas veces estemos enfrente de cuestiones sensibles, en donde a veces eso hace la diferencia entre la dignidad y la vulnerabilidad, entre un derecho, en donde esto hace que el cliente se sienta contenido
más allá de lo que es el asesoramiento frío o técnico en la letra de la ley. Me parece que a veces nuestro rol va un poquitito más allá y hoy por hoy eso es lo que la sociedad me parece que también está demandando. Qué bueno, Victoria, lo que nos decís. Sabés que este programa, lo sabés porque el directorio está muy al tanto de esto, tiene la intención de penetrar no solo en el mundo de la abogacía, sino en la sociedad civil en general, cosa que nos da mucho gusto y sucede, por otro lado. Entonces, involucrar a la gente, ¿no? Y decirle a la señora, al señor que nos están viendo, fíjense que lo que está diciendo Victoria tiene que ver con algo que en el pasado ya notábamos, pero que nos era más difícil de asumir. El ciudadano, el sujeto que está atravesado por conflictos jurídicos, está viviendo una situación a veces crítica, de ansiedad, de angustia, de incertidumbre. Y entonces el abogado es su cable y su puente y su refugio y su garantía. Entonces, decir vos que el profesional del derecho también ha entendido en el último tiempo, más, si se quiere, esto de que hay que cumplir un rol que va más allá de lo jurídico estrictamente hablando. Exactamente. La contención, lo humano es lo que nos salva, decimos siempre nosotros. Lo humano es lo que no tenemos que perder. De hecho, ahora me estoy acordando de algo que leí por ahí, que muchas veces ahora en este tiempo estamos asustados por el avance de la inteligencia artificial y si la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Cierto. Yo realmente creo que no nos va a reemplazar, que nuestra presencia, lo humano, sigue siendo importante. De hecho, la otra vez escuchaba a uno de los ministros de la Corte Suprema de Mendoza que decía que se estaba planteando ya esta cuestión de que el día de mañana puede llegar a ser un derecho el ser atendido o ser, recepcionado nuestra consulta por un humano, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta qué punto llega esto? Sí, se ven varias disciplinas, ¿no? En la medicina, en tantas, ¿no? La consulta técnica, o ahora, por ejemplo, terapias online, ¿no? Por Zoom. Entonces, no estamos hablando directamente de inteligencia artificial en ese caso, pero se le parece bastante, digamos, la tecnología puesta al servicio de la prestación de tareas profesionales. Esta es la clave de lo que vos decís, o sea, que la tecnología esté puesta al servicio y que obviamente que para mí bajo ningún aspecto nos va a reemplazar, pero sí muy probablemente reemplace o deje afuera a aquellos que no sepan utilizarla y no la incorporen. Es cierto, eso es verdad. Señora, escuchó lo que dice Victoria, es decir que de acá más usted demande al abogado que la atiende, a su abogado de confianza, mira, quiero que humanicemos este vínculo. No me digas que te molesto mucho llamándote, hay que respetar también los tiempos del abogado, pero digo, saber que ahora además estamos dispuestos y que entendemos que es así, que es necesario ese trato personal, ese vínculo más horizontal y afectivo que puede establecerse entre las partes. Victoria, por otro lado, yo no sé qué pensás vos de las nuevas generaciones de abogados, porque efectivamente el cambio es vertiginoso y es rápido además, ¿no? Viene y en muchos frentes. Entonces, ¿qué nos está pasando con los nuevos abogados? Es decir, con la gente que se incorpora al colegio, con los recientes graduados, graduadas, con la gente que se va sumando a nuestro colectivo. ¿Qué se le puede decir, no? Están siempre a veces con esa sensación de enorme ansiedad, también de expectativa, pero también la cautela, a veces no el todo optimista de qué será de mí. ¿Qué nos espera en la abogacía de los próximos años? Bueno, en ese punto voy a citar... Le voy a robar una parte del discurso de algo que lo escuché muchas veces decir al doctor Lucas Galdeano en la Jura de Nuevos Profesionales y que me pareció muy interesante porque realmente creo que es así y él lo plantea en que por delante solamente hay oportunidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que es cierto que muchas veces cuando nosotros entramos en el ejercicio de la profesión nos sentimos un poco desmotivados o no sabemos bien para dónde ir. Pero la diferencia que tienen estas nuevas generaciones de nuevos matriculados es que ellos arrancan con una gran ventaja, que es que ese chip, y viene a colación de lo que hablábamos antes, ¿no? Vienen con ese chip de las nuevas tecnologías y del manejo de la inteligencia artificial y demás cuestiones ya incorporadas. Claro. Y que de alguna manera es una característica que iguala, de cierta manera, o equipara a los profesionales que vienen con más trayectoria y más experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia que ellos tienen, tal vez en cuestiones técnico-jurídicas, que se los dio el ejercicio de la profesión, estos nuevos profesionales lo tienen en ya la incorporación que tienen por el solo hecho de ser nativos digitales de estas nuevas tecnologías. Claro. Entonces yo lo que le diría es, hay oportunidades solamente por delante. Es cuestión de ser curiosos, de animarse, hay nuevos nichos para explorar. Sin dudas. Así que en ese sentido los animo a acercarse al colegio, incluso si tienen alguna duda, para apuntalarlos en ese sentido. Son bienvenidas tus palabras porque en este programa, tanto en este ciclo como en el anterior, han pasado muchas veces tanto de los miembros de la Comisión de Jóvenes como del
cuestiones vinculadas a las nuevas áreas del derecho y en general la mirada ha sido esa, ¿verdad? Todos conscientes que hemos hecho un camino con o sin experiencia previa en los círculos propios, familiares o sociales, y que de hecho me quedo con eso que decís, es cierto, ¿no? Disfrutar el camino y saber que lo que hay siempre son oportunidades, es cierto, y que hay que construirlas también, y que uno tiene que ser protagonista de eso, ¿no? De esa construcción de su camino y de sus oportunidades. Qué bueno. Y ya que nombraste a Lucas Galdeano, nuestro presidente, que ahora tiene múltiples roles también de mucha responsabilidad institucional, ¿y qué anda el directorio del Colegio de Abogados de Rosario? ¿Qué tienen hoy como temas focales? Bueno, el directorio del colegio está conformado por un equipo absolutamente comprometido, en donde todos tomamos distintas tareas, distintas funciones y se llevan a cabo de una manera muy armónica y muy orgánica, en donde todos los temas son debatidos y todos los temas son gestionados y trabajados de una manera absolutamente responsable y siempre en miras a poner al colegio en lo más alto. Y tal es así que, como vos decís, dentro de esas gestiones, hoy por hoy, bueno, ayer mismo estuvo nuestra vicepresidenta en la legislatura provincial, contando por qué es tan importante la constitucionalización y el reconocimiento constitucional de los colegios profesionales. Claro. Y en alusión a nuestro colegio, que vos también como coordinador de institutos y comisiones lo sabrás, la labor impresionante que se hace desde los institutos y comisiones, las guardias profesionales, todo eso se hace a través del colegio. Sí. La defensa y velar por las incumbencias profesionales, sí. Cómo se ha trabajado a lo largo de este año y medio, que por lo menos es esta gestión que me toca transitar, claro, a mí, y sé que se viene trabajando desde mucho antes. Ni hablar cuestiones gremiales, como por ejemplo, por citarte algunas cuestiones y ya yéndome más a lo que atañe al abogado de a pie, logramos que a través de un diálogo fluido con la Corte se logre que se puedan subir escritos a CIFE 24 horas los 7 días de la semana. Sí. La incorporación reciente del acceso a CIFE a través de las salas de audiencia en el fuero laboral, importantísimo para los expedientes nativos digitales, en donde esto facilita muchísimo la labor del día a día del abogado. Sí. Es interesante todo lo que nos contás porque lo que desplegás es un abanico de roles y de acciones, exacto, ¿verdad? Que a veces algunas son más visibles, otras menos visibles, pero todas necesarias. Siempre recordando que el colegio tiene un rol gremial también, por supuesto, que tiene que ver con la defensa de la tarea abogadil y de sus incumbencias, de sus espacios de trabajo, la vinculación con el Poder Judicial y con otras instituciones también, ¿no? Registros de todo tipo, de la propiedad automotor, ANSES, bueno, ARCA, todo aquello que significa, y muchos otros, espacios donde el abogado transita, porque inevitablemente el rol, aún hoy muy digitalizado, es cierto lo que contás, Victoria, hoy está muy atravesado todo por la tecnología, y está bueno que el colegio se ponga a la altura de esas circunstancias, ¿no? De los tiempos actuales, pero sigue siendo vital el vínculo con esos espacios, que el colegio los aceite, ¿verdad? Que de algún modo los haga más amables para que al abogado, como decís de a pie, al hombre, a la mujer que litiga, les resulte más posible y más ameno su hacer. Y déjame contarte algo más cortito, que estamos trabajando ahora en una campaña que se llama Tu Colegio Te Escucha, que es una campaña que consiste en reuniones por fuero, reuniendo a los distintos referentes de los institutos afines, sí, trabajando en conjunto con la Comisión de Asuntos Tribunalicios, en donde a través de un cronograma que se establece de distintas reuniones, en donde principalmente se va a abordar la cuestión de los fueros laboral, sucesiones, penal, mediación, bueno, y no me acuerdo cuál más, pero o sea, van a ser una serie de reuniones con esos fueros en los cuales vamos a recibir a colegas y atender sus demandas o sus inquietudes y poder trabajar sobre eso. Bien, porque son agrupamientos disciplinares y focalizados. Exactamente. Victoria, tenemos que dejar esta parte, qué pena porque es gratísimo hablar contigo, pero además han visto gente que era necesario que alguien del directorio nos visitara también, siempre les decimos tienen que venir, no es solo el espacio de los actores de institutos y comisiones, aunque sí principalmente, sino también gente del directorio para que nos cuenten, ¿no? Y nosotros podamos estar al tanto y fijar nuestra posición respecto a qué se está haciendo, qué hace falta hacer y poder marcarlo a eso y también saber que se trata entonces de un colegio de puertas abiertas. Victoria, gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a hacer nosotros un brevísimo corte. Señora, no se mueva de ahí, colega, gente, estamos volviendo en breve para nuestra segunda parte de este Colabro TV.
Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. ¿Buscas una rápida salida laboral independiente? En el Instituto ISEM es posible. Cursos de peluquería, manicuría, maquillaje y masajista profesional. En Rosario, Mitre 788 y filiales en resto del país. Seguinos en Instagram como Instituto ISEM. Bueno, de vuelta, nuestro primer bloque de este nuevo ciclo post-feria, post-receso invernal, señora, y acá estamos de nuevo con Colabro TV en este viernes recibiendo a nuestro segundo invitado. Habrán visto recién Victoria Escocia, qué placer, qué agradable, y contándonos cosas que siempre nos interesan a los hombres y mujeres del colegio, sobre todo a los matriculados, acerca de qué está haciendo nuestro colegio. Hay que estar atentos a lo que está haciendo, pedirle, escucharlos, visitarlo. El colegio es nuestro. Entonces ahora nuestro segundo invitado decía, volvemos a nuestra natural sesión de encuentros con nuestros presidentes y miembros de institutos y comisiones. En este caso nos visita el presidente del Instituto de Derecho Público y Ciencia Política, Juan Facundo Besón, a quien le damos en esta noche de viernes la bienvenida. Juan Facundo, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias para Colabro TV por la invitación. Bueno, no, para nosotros es un gusto, lo decimos siempre, mirá, que vengan, no solo por todo lo que hacen naturalmente en el colegio, por los roles que les tocan como directores de los espacios, sino porque esto es también para no solo la comunidad jurídica, sino la sociedad civil toda, y bienvenido sea que podamos comunicarnos con nuestra sociedad, ¿no es cierto?, con nuestra sociedad civil, así que bienvenido. Lo primero que siempre nos gusta contarle a la gente es de qué trata un instituto como en este caso el que vos presidís, ¿no?, de Derecho Público y Ciencia Política. ¿Cómo lo podés contextualizar? ¿Cuál es su objetivo? Bien, el instituto, como bien me decís, es amplio, ¿no?, en su propuesta, lo cual lo que principalmente tiene como finalidad es, bueno, trabajar diferentes puntos en contacto que tiene el derecho público en este caso con la ciencia política, ¿no? Son dos dimensiones de análisis, dos disciplinas dentro de las ciencias humanas que claramente tienen un emparejamiento, tienen una hermandad en la cual tienen puntos de contacto, los cuales hemos trabajado y hemos desarrollado en ese marco esos puntos de contacto. Bien, es claro y es necesario que lo señales, ¿no?, de que no hay compartimentos separados, sino que hay una integración. Juan, yo te voy a preguntar, porque es inevitable, en este tiempo histórico nuestro, tan propio de la provincia de Santa Fe, atravesada, entre otras cosas, fuertemente por la reforma constitucional,
Y bueno, un instituto como el que presidís, Derecho Público, pero además Ciencia Política, estará como tantos otros, ¿no? Hay que decirlo esto también. El colegio, a través de sus distintos institutos, está trabajando mucho en los aportes doctrinarios, teóricos, de opinión solvente, a los temas que se están debatiendo en la Convención Constituyente. Pero vos, ¿qué nos podés decir de eso? ¿Cómo sabemos, después nos vas a contar que además tuviste una publicación respecto al tema, muy interesante, pero primero contanos, ¿cómo ves el proceso de esta reforma constitucional? Si lo veías necesario, si ves que está transitando adecuadamente, si tiene la publicidad suficiente lo que allí acontece, o es una situación más bien endogámica, a la que la sociedad civil le presta poca atención. ¿Cómo la ves? Bien, en cuanto a la reforma en sí, yo creo que sí es necesario si uno lo plantea desde un punto de vista abstracto, ¿no? Por supuesto, desde el año 1962 que no teníamos una reforma, por supuesto que han suscitado cambios en la matriz no solamente política, social, económica, cultural de la provincia, al calor también de reformas que se han presentado a nivel nacional, como la reforma de 1994 y en otras provincias de la República Argentina. Entonces creía que es necesario y que era necesario. Ahora, en la metodología, como el momento político, la coyuntura en la cual se desarrolló, bueno, claramente ahí hay puntos a los cuales uno, sin lugar a dudas, tiene que analizar. Claro. Sobre todo por la rapidez en la cual surgió la ley necesidad, los puntos que incluye la ley necesidad de reforma sancionada a finales del año pasado. Pero bueno, digo, uno está en el baile y tiene que bailar, y en ese sentido me parece importante que se abra la posibilidad a la sociedad de poder discutir todos y cada uno de los puntos. Más allá, y esto uno tiene que hacer un análisis de la foto, del momento, del proceso, de la secuencia, en la cual ha habido muy poca participación, lo cual denota, a diferencia de otros momentos políticos del país, en los cuales el voto se traducía a partir de la bronca, del que se vayan todos, que eso no podemos nosotros estar alejados, y muy bien vos decías que la abogacía no puede estar desprendida, digamos, de la sociedad, de lo que va, del sentir de la sociedad, porque somos en definitiva miembros de esta sociedad, de esta comunidad. Entonces, en ese sentido, me parece fundamental, por lo menos por una alerta, de que hubo un 55,6% de participación en las elecciones para convencionales constituyentes, y también interrogarnos, ¿no?, dentro de la abogacía, pero también desde el campo de la política, que claramente, ¿no?, en esto que te decía anteriormente, el instituto toca esa sinergia, esos puntos de contacto, sin lugar a dudas, nos obliga a nosotros como profesionales, operadores del derecho, a analizarlo, no solamente desde el derecho normativo, cerrado, abstracto, meramente racionalista, sino, por supuesto, al calor de estas cuestiones, ¿no?, políticas, y esto que nos arroja la sociedad. Entonces, los desafíos creo claramente están ahí, ¿no?, en ver cómo esta apatía o este descreimiento también a las instituciones y también a los sujetos que las llevan adelante, a la política en general, puede ser traducida a partir de la Constitución a través de nuevos canales que permitan o abran a la comunidad a la toma de decisiones, no solamente una cuestión meramente testimonial, sino concreta y tangible, sino claramente las definiciones de la sociedad van a encontrar ahí un divorcio a la vuelta de la esquina. Entonces me parece que es fundamental que la nueva institucionalidad que se proponga la reforma ahora que se está discutiendo en este momento pueda abrir canales para que la comunidad santafesina pueda ser escuchada, y además que pueda tener encarnadura esto que se discute. Juan, pero muy bien, es clarísimo lo que decís y es muy interesante para pensarlo, para reflexionar juntos. Ahora te deslizo un poquito, ¿no?, lateralmente de lo que nos acabas de decir, porque la señora, el señor que nos escuchan, yo siempre digo en ese imaginario televidente, llamémosle así en términos históricos, ¿no?, o el que esté mirando por las redes, o el colega, ¿no?, también, por supuesto, nuestro destinatario directo. No es solo el caso de la elección para constituyentes, ese porcentaje de poca participación de la ciudadanía en la elección política se ha visto también en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, en otras elecciones. Parece que es un fenómeno de este tiempo, o por lo menos de este mientras tanto. Y te pregunto algo más simple, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema de voto obligatorio. La señora que me está viendo, que nos está escuchando, no sabe siquiera
¿Qué la obliga a hacerlo y qué sanción tendría si no va? Pareciera que es en definitiva una promesa incumplida del derecho, porque nadie conoce a nadie que haya sido sancionado. Preguntarte si tiene sentido además la sanción y en definitiva si sigue teniendo sentido que el voto en este país sea obligatorio. Yo cuando cafeteo con mucha gente conocida me dicen, ¿por qué tengo que ir a votar? ¿Por qué estoy obligado a ir a seguir sosteniendo esto que decís vos? Un descreimiento que por supuesto a mí me parece una alerta, ¿verdad? Porque las instituciones son necesarias, la democracia se sostiene con la participación de todos, etcétera. Pero no te quiero influir, digamos, me gustaría tu mirada. No, está muy bien lo que vos apuntás, Gustavo, y me parece que es válido. En el sentido de que es algo más generalizado, no es algo propiamente de Santa Fe o de Rosario, digo, no, nos salgamos del microclima, ¿no? Un poco, y la evidencia está ahí. Ahora, yo creo que en cuanto a la obligación o no, sabemos que eso, digo, en términos jurídicos, ha caído por desuetudo, ¿no? Claro. Digamos, se ha derogado porque en definitiva no tiene efectividad esa obligatoriedad o la sanción ante la no emisión del sufragio. Creo que ahí, más allá del derecho escrito, de lo que nos pueda decir, es que el derecho es mucho más que la norma, que es, digo, uno que ascribe a una mirada compleja del derecho, de la teoría ideológica del derecho, en mi caso, pero hay otras lecturas que me parece que son fundamentales porque me parece que el derecho hay que analizarlo desde un sinnúmero de disciplinas. La política claramente aquí viene a darnos mucho o viene a aportar mucho para esta cuestión. Entonces, creo que lo que nos tiene la política para dar, en este sentido, es la llave para analizar lo que está sucediendo en términos de cómo convertimos a ese derecho y cómo volvemos a revitalizar las instituciones a partir de la participación del ciudadano, la participación comunitaria, pero no el ciudadano a pie solamente y visto individualmente, esa es una sociedad como atomizada o una suma de individualidad. Yo creo que es fundamental en las nuevas institucionalidades darle participación a las diferentes organizaciones de la comunidad. ¿Qué tiene para decir los sindicatos? ¿Qué tiene para decir las cámaras empresarias? Los colegios. Los colegios, bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones de la comunidad, como lo queramos titular o nominar, pero me parece que es fundamental. Bueno, los colegios profesionales están en la propuesta de reforma. Sí, sé que está en el debate, ya lo vamos a conversar a eso seguramente, si no hoy pronto, pero... Bueno, Juan Facundo, sabemos, sos muy claro, quiero decir, además creo que la gente está entendiendo perfectamente lo que decimos, un tema que a veces parece ajeno y que en realidad nos atraviesa y nos hace y debe interesarnos además a todos. Yo decía hace un rato que vos publicaste una obra vinculada con la reforma, ¿cómo se llama? Bueno, es hacia la reforma de la Constitución de Santa Fe. Hacia la reforma. Es un camino. Vos lo editaste cuando ya estaba llamada, pero antes de que empezara la Constituyente, ¿cómo fue? Fue un poco al calor, ¿no? De la discusión, de que ya se venía evidenciando el síntoma político de que una reforma constitucional iba a venir. Han pasado otros intentos de reforma desde el año 2007, 2008, después se reactivó con Lifchitz cuando era gobernador de la provincia, con un proyecto, un sinnúmero de proyectos de todo el arco político, pero yo ya veía acá que había algo con mayor fuerza, ¿no? Que el gobernador de la provincia tenía la firme decisión y la mayoría, por supuesto, que se requiere para este tipo de... Claro, vos estratégicamente viste que esto no iba a ser simplemente una expresión de deseo político, sino que era muy probable que sucediera. Claramente sucedió. Y sucedió, yo creo que en buena hora, digamos, uno tiene que ver siempre, bueno, hacer análisis del vaso medio lleno y medio vacío, también yo digo que es parte, armonizar un poco, ¿no? Eso, o uno o el otro, no, bueno, hay que armonizar a veces los contrarios y bueno, yo creo que en este sentido nos abre un abanico para poder discutir y abordar. Bueno, pero siempre desde un enfoque, creo yo, crítico y de un enfoque propositivo. Uno no puede quedar únicamente en la crítica, porque la crítica en definitiva es buena, pero creo que uno a partir de ahí es donde tiene que proponer. Y en ese sentido, lo que pretende la obra, que salió con el sello de la Facultad de Derecho, el sello editorial de la Facultad de Derecho, con ayuda de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que está haciendo toda una tarea... de la UNR. De la Universidad Nacional de Rosario. Ahí le mando un saludo porque es una amiga, Paula Navarro, que es quien está a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica, cuando él mencionaba que tuvo el impulso o el apoyo de esta área. Sí, y a través de los centros de investigación
pero también uno siendo parte del colegio, uno tratando de hacer economía de fuerzas también, a partir de las diferentes instancias académicas, pero también saliendo un poco del ámbito académico o científico, no porque uno no te tenga que desprender de eso con lo que uno viene y con esos marcos categoriales con los cuales uno trabaja, y son las herramientas. Y hace tu identidad. Y hace la identidad. Juan, antes que lo saquen del aire, porque mi temor, te cuento a vos y le cuento a la audiencia. Yo estoy en un estudio nuevo, como dije, y por tanto no tengo demasiada noción de cómo se mueven las cosas. Hay mucha oscuridad de fondo, me hacen gestos extraños. Y entonces, antes que lo saquen del aire, porque no sé cómo vienen ahora estas cuestiones de tiempo, y si nos queda más, seguimos hablando. A partir de la obra que vos publicaste y de esto que estás viendo, en lo que fue la ley que convocó a la reforma, etcétera, danos apenas un panorama de lo que para vos serían las 3 o 4 cuestiones tal vez más importantes de esta reforma. Porque a la gente, como decimos hace rato ya de a pie, a la sociedad común, escucha mucho hablar de reelección de gobernador, de autonomía municipal, pero no tiene mucha más noticia. ¿Son estos 2 grandes temas, además de otros? No, para mí son cuestiones pasajeras, eso, o de discusiones de rápida resolución. Mira. ¿Es sí o no? Yo creo que la reelección debe estar, me parece que más allá del actual gobierno debe estar, pero después hay que discutir firmemente los sistemas de representación, por ejemplo la Cámara de Diputados. Yo creo que es firmemente no solamente darle la oportunidad a los partidos políticos, sino a otras organizaciones de la comunidad, como ha pasado en la historia constitucional provincial comparada, Constitución del Chaco del 51, donde participan, por ejemplo, sindicatos, donde participan cámaras empresarias, dentro del órgano legiferante. ¿Para qué? Para que esa distancia que hay entre el gobernante y el gobernado se achique a partir de las propias organizaciones en las cuales los propios ciudadanos son parte. Bien. Otra cuestión, la autonomía municipal. Me parece fundamental que haya ciertos municipios que tengan sus propias instituciones, que tengan sus mecanismos de autofinanciamiento, porque si no, seguimos dependiendo de un centralismo al interior de la provincia. ¿Y visualizás, perdón, que te interrumpo así, vos visualizás que esa autonomía también está encaminada a aprobarse? Sí, bueno, está en la ley de necesidad de reforma, pero no de todos los municipios. Yo creo por eso hay una división ahí entre el artículo 106, 107, digamos, donde hace una diferenciación, y me parece que es válido. No todos los municipios están en condiciones de poder tener una autonomía, no plena como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso hay que aclararlo. El ciudadano, digo que no ve, vamos a hacer como Ciudad Autónoma. No va a ser eso, no está previsto eso. Es otra cosa, es otra cosa. Pero bueno, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, los derechos, ambiente, cuestiones de derechos tecnológicos, la innovación tecnológica, hacia dónde va, hacia la producción, la cuestión financiera, el sistema financiero, ¿para dónde va? ¿Va para la especulación o va para la producción? Bueno, esa posible autonomía, por supuesto que a Rosario le tocaría, y a su zona de influencia por derivación, quiero decir, aunque no se le otorgue la autonomía a poblaciones más pequeñas, pero están muy impactadas por Rosario. Y nuestro colegio tiene, claro, sus delegaciones que siempre las mencionamos, ¿verdad? Villa Constitución, Cañada de Gómez, San Lorenzo y Casilda, que por supuesto están atentas también a esto que pasa. Ya me hicieron, vi la mano de María Mejía Saldaña, nuestra inefable productora que sigue estando detrás de todo esto, y salió desde la oscuridad un dedo diciendo que hay que cerrar, Juan, esto. Así que, bueno, vamos a decir para el cierre, si querés alguna otra cosita dentro de esta reforma. Dijiste entonces lo que es la Cámara de Diputados o la representación, autonomía municipal, ¿y qué otro tema te parecería troncal? Bueno, todos los nuevos derechos de garantía, bueno, al ambiente, el derecho a la ciudad, bueno, el trabajo, cómo reformulamos ese artículo 20, todo el tema de la transición tecnológica hacia las nuevas formas de laboralidad. Consumidores está dando vuelta también. Consumidores, bueno, hay un sinnúmero de temas, me parece fundamentales, pero lo importante de todo esto es que se vea reflejada en esa Constitución escrita la Constitución real, o sea, digamos, la identidad del pueblo santafesino. Si no, lamentablemente esa Constitución escrita va a terminar cayendo en saco roto, y lo que no queremos, ¿no? Que no suceda un gatopardismo, que seamos capaces de que esto sea una oportunidad para todos. Juan querido, Juan Besón, muchas gracias como siempre a todos, en este caso a vos, por estar, por acompañarnos. Te vamos a convocar de nuevo si estás dispuesto, porque sos muy claro. Muchas gracias. Podemos hacer un seguimiento a esta convención, a esta reforma, para que nos cuentes de algún modo cómo están aconteciendo las cosas. Bueno, un placer. Gracias por este viernes, que tengas lindo fin de semana. A la gente decirles que de nos queda nuestro último bloque. Gracias a todos los que están detrás de cámara, por supuesto, que hacen posible esto, Leo, Santi, Azul, todo el equipo.
sin lo cual nosotros no nos pudiésemos estar aquí sosteniendo, sin esa logística tan necesaria. Hacemos un breve corte y luego seguimos con Colabro TV. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate. En el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Auspicia Periódico El Cisne. Una publicación mensual con distribución a todo el país. Encuéntrenos en www.elcisne.org. ¿Buscas una rápida salida laboral independiente? En el Instituto ISEM es posible. Cursos de peluquería, manicuría, maquillaje y masajista profesional. En Rosario, Mitre 788 y filiales en resto del país. Seguinos en Instagram como Instituto ISEM. Aquí de nuevo, gente, qué lindo la estamos pasando, qué placer reencontrarnos. Insisto con esto, porque extrañábamos este encuentro, esta ida y vuelta, no solo con ustedes, con todos los que nos siguen siempre, con los colegiados, con la sociedad en general. Y ahora nos visita, para cerrar este ciclo el día de hoy, una ya vieja conocida, una joven mujer, pero digo vieja conocida porque ha estado con nosotros en el ciclo anterior y siempre es un placer recibirla. Preside nada menos que el Instituto de Derecho de Familia de nuestro colegio, un ámbito siempre movido, con gente que hace mucho y además que tiene siempre muchas demandas, porque bueno, la familia de algún modo la integramos, la conformamos todos y nos atraviesan las cosas que le suceden a ese espacio tan particular. Estoy refiriéndome en esta noche de viernes a María Noel Campá, a quien saludamos y le digo, María Noel, gracias por haber venido esta noche de nuevo. Muy buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por convocarme. La verdad, un placer siempre estar acá con vos. Gracias, gracias. Sé que la gente te disfruta porque además de ser muy clara, estás siempre tocando temas que a la sociedad civil en general, que sabés que es uno de los propósitos también de este programa, le son propios, le son caros, ¿no? Es decir, ¿quién de nosotros, siempre lo decimos aquí, parece un tema gastado, pero alguien puede no haber transitado nunca un tema de derecho a lo mejor tributario o aduanero, pero familia indudablemente nos toca a todos. ¿Cómo están las cosas hoy en el Instituto de Derecho de Familia? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están amasando como novedad este cuatrimestre? En realidad, bueno, siempre estamos realizando actividades propias del instituto, académicas, con charlas mensuales
digamos, convocando figuras externas, ya sea jueces, camaristas, o por ejemplo, esta semana tuvimos el miércoles un taller de estimación de honorarios, convocando gente de caja forense para los colegas. El 13 de agosto va a estar el doctor Molina, camarista de la sala 3, creo que está el doctor Molina. Marcelo Molina, sí. Bueno, hablando de la parte recursiva en derecho de familia que se ha modificado con la modificación, digamos, de la unipersonalización de los juzgados. Y a su vez, lo que tiene la particularidad de todo del Colegio de Abogados con esta gestión es la colaboración que tenemos entre los institutos y con las comisiones. Estamos permanentemente colaborando con la Comisión de Jóvenes Abogados, brindando cursos para los que recién se inician, de cómo llevar adelante los procesos, de cómo se inicia un juicio de alimentos, cómo se inicia un juicio de divorcio, esas jornadas. Muy necesario eso, muy útil. Mira, lo que dice María Noel, gente, les cuento, primero que es uno de los institutos más activos, que siempre están produciendo, pero además que tienen mucha sinergia, mucha ida y vuelta con el Poder Judicial, también es cierto esto, ponen el foco allí donde son, bueno, los espacios donde el abogado o la abogada trabajan, y entonces es muy interesante también la mirada de ese otro actor jurídico, y ustedes lo traen mucho al escenario del colegio esto, eso es bueno. Y lo último que nos señalabas, que es cierto, por lo menos un objetivo, una vocación que tiene el colegio, que sus distintos espacios, le contamos a la gente que por ahí no lo sabe, institutos y comisiones hay muchísimos, derecho penal, derecho agrario, en fin, familia, niñez, civil, obligaciones, consumidor. Entonces, bueno, como la vida no es estanca, tampoco no es el derecho, y que los institutos se puedan colaborar entre sí, enriquece la tarea, yo creo que a eso referís. Claro, también estamos trabajando con el Centro de Mediación del Colegio de Abogados y hemos sacado un proyecto muy ambicioso, que es el coordinador parental, una figura totalmente novedosa, que bueno, en Santa Fe somos pioneros, y a nivel nacional también, podríamos decir. Perdóname, porque alguien vino justamente creo que de mediación. La doctora Aguirre. Claro, nos contó que estaban cerrando el primer grupo de, entre comillas, graduados, digamos, exactamente, los egresados ya salió de ese curso. La primer cohorte, y ahora sale la segunda capacitación de coordinadores. La verdad que la primera fue un éxito, tuvimos ya 20... Coordinador parental. ¿Y de qué trata eso? Coordinador parental es una figura que surgió en Estados Unidos, o sea, lo digo rápido porque la verdad que es muy largo de explicar. En realidad también es una cuestión de colaboración con el Poder Judicial. El coordinador parental trabaja en causas de alta conflictividad donde el tribunal no puede brindar la solución que merece esa causa en relación a los cuidados personales de los niños, esencialmente. Es cuando tal es la conflictividad que hay entre los progenitores de comunicación o de lo que fuera, que en realidad es cuando un expediente básicamente se inicia y está 20 años litigando desde no se pueden poner de acuerdo del colegio donde van, si lo busca a tal horario o a otro horario, si lo visita o no lo visita. Entonces, cuando se generan tantos incidentes en el expediente, lo que se llama es esta figura del coordinador parental para que pueda lograr una comunicación positiva entre los progenitores y sacarlos de ese conflicto permanente para que se pueda resolver rápido, y la verdad que es para una cuestión de salud psicoemocional de los niños, esencialmente. Un nexo interesante, es muy interesante lo que decís porque es muy común ese nivel de conflictividad, lamentablemente. Es un puente, digamos, un nexo que intenta hacer más amable ese territorio ya de por sí tensionado o ríspido, evidentemente, que tiene que ver con las relaciones humanas y con otros terceros, a lo mejor destinatarios de esa tensión, como pueden ser los niños, ¿no? Y sí, se le brinda mucha atención a ese caso que por ahí el Poder Judicial, por una cuestión de tiempo, no puede hacerlo. Entonces, podría funcionar ya sea extrajudicial o con derivación del juez para que se trabaje en ese caso puntual y se pueda resolver de acá a futuro. A ver, rápidamente, antes que lo saquen del aire, porque es nuestra última invitada y la queremos aprovechar mucho, pero siempre el ciclo termina. Digo, eso es una propuesta, no es una figura obligatoria por ahora del sistema. No. ¿Quién lo propone eventualmente? Lo pueden proponer las partes, lo puede derivar el juez o lo puede cualquier parte, aunque no esté judicializado, puede pedir en el centro de mediación la designación de un coordinador parental antes de llegar a un juicio. Digamos, no está vinculado a lo que es el abogado del niño, es otra cosa. No, y puede trabajar con nosotros. Y puede trabajar conjuntamente. Sí, con el coordinador. Es muy interesante ese rol, esa coordinación seguramente primero de naturalizarse y de caminar
va a lograr esto. Entonces que en el primer bloque estuvo Victoria Escocia, que es miembro del directorio, ella nos decía que el directorio está hablando mucho de cómo, no es que nunca lo hayamos sido, yo creo que siempre el abogado cumplió múltiples roles y no solo jurídicos, pero esto de humanizar la dimensión en el encuentro con el otro en tanto ciudadano, cliente, parte. Y esto que vos decís tiene mucho que ver con eso. Cómo volver a lo humano, a tratar de que, me parece, ¿no?, se pueda volver a producir ese diálogo, una mirada más racional, más sensata, bueno, y de la mano de un actor al que, bueno, decís que Santa Fe es vanguardia y el colegio aporta, ¿sí?, está generando estos actores. Exactamente. Sí. ¿Y lo ves bien? ¿Lo ves, digamos, como que puede calar esto? ¿Cómo lo ves? ¿El Poder Judicial lo tomó positivamente? ¿Cómo lo ves? Sí, lo que más nos cuesta es que acepten que la figura del coordinador parental sea un abogado y no un psicólogo, claro. Pero nosotros hace 3 años que vinimos trabajando esta figura, y la realidad es que los mismos psicólogos con los que trabajamos nos dicen que no todos los conflictos son terapéuticos. Claro. Entonces los abogados somos los que estamos preparados también. Tiene que ser abogado y mediador, que tienen un montón de técnicas como para afrontar esas cuestiones de comunicación. Y obviamente que el coordinador cuenta con un gabinete interdisciplinario compuesto con psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, pediatras, abogado del niño, o sea, todo lo que se requiera, claro, como contención para... digamos, si requiere alguna consulta o auxilio, implementarlo. ¿Cómo sería? Porque esto a los colegas, por supuesto, pudiera interesarles para hacerlo. Supongo que el curso se va a ir replicando a lo largo del tiempo. Y esto implicaría, por supuesto, una tarea no honoraria, sino que habría que pensar en honorarios, digamos, al colega, ¿verdad? Está planteado. Sí, está planteado. En el mismo reglamento que nosotros tenemos está la cuestión de honorarios. Claro, por supuesto, porque es una tarea noble. A mí me parece, como la contás, además vos, de un modo tan interesante, muy necesaria y muy útil, que también tiene que replicar en una contraprestación, bueno, en valorar la tarea y la hora de trabajo del colega, ¿no?, que se preste a esto. María Noel, ¿cómo ves? ¿Está más tranquilo? ¿Se ha adormecido el tema que nos tuvo tan en jaque el año pasado, ¿te acordás?, vinculado a las incumbencias de los llamados divorcios administrativos? ¿Esto cómo lo ves? ¿Quedó medio aletargado? Sí, ¿o está... se calmó un poco esa situación, pero bueno, siempre es como que resurge, todos los años resurge esa cuestión. En realidad no es viable por todas estas cuestiones que surgen, claro, que son consecuencias de los divorcios, o sea, la ruptura del vínculo en sí tiene todo este tipo de consecuencias respecto a cuestiones patrimoniales y a cuestiones de las relaciones en los hijos que repercuten, que sí o sí requieren de la presencia de un magistrado y de profesionales que estén asesorando a las partes. Como dijimos, tienen cuestiones de fechas, de plazos de caducidad y de cuestiones que las partes deben estar sí o sí asesoradas frente a tomar una decisión de esas características. Vos sabés que es tan interesante lo que sostener esto y estar atentos siempre, ¿no?, en la cautela, porque ciertamente no se trata de una defensa corporativa de los abogados acerca de que solo ellos puedan hacer esta tarea. Es una defensa de los derechos del ciudadano, porque realmente pensar en que tal vez un trámite como un divorcio es casi un trámite que se puede resolver en una oficina sin más, es desconocer la dimensión enorme y compleja que la señora, el señor que nos están viendo lo tiene más claro, que implica una relación de familia y una eventual ruptura y debates por los hijos y por los bienes y por la casa y por el alimento y por todo lo que... porque se mezclan emociones y no solo cuestiones objetivas o frías. No es una cuestión de formularios, sino de cómo formulamos soluciones. Exacto. Y el plazo, por ejemplo, de caducidad para reclamar la compensación económica, claro, empieza a correr desde la sentencia de divorcio, claro, son 6 meses. 6 meses, claro. Y hay 2 o 3 fallos que por violencia, digamos, declararon la inconstitucionalidad del plazo, pero si no, el plazo es muy rígido. Y es un derecho muy importante que se pierde ahí. No, estamos de acuerdo. Bueno, ¿cuándo se reúnen ustedes o tienen o no fijo el día como instituto? Los tercer miércoles de cada mes nos reunimos. ¿Presencialmente o sí. No, bimodal. 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 ¿Terceros miércoles del mes? ¿En qué horario más o menos? A las 12:30 y hacemos todos los meses, los días miércoles, reuniones a las 5:30 y siempre por lo general son temas así, claro, cuestiones académicas, que están, digamos, que dan para el debate y para la reflexión entre los colegas y a veces por alguna discusión acalorada
que seguramente es bienvenida siempre. ¿Está teniendo mucha integración el instituto en este tiempo? ¿Pasa mucha gente por allí, muchos colegas? Sí. Y aparte también atendemos las guardias profesionales. Sí, siempre entonces ahí también se ve que pasa muchísima gente, cada vez más. Sí. Hay días que estamos 3 horas atendiendo. Qué bárbaro, sí. Mucho colega que se acerca para, bueno, de algún modo intercambiar pareceres con el otro, que por su expertise tiene un camino de pronto más largo hecho o alguna experiencia más desarrollada en el tema. Sí, lo vemos. Nosotros también prestamos el servicio en lo que hace a derechos reales y nos está sucediendo también eso, que hay cada vez más colegas que se acercan. Y bueno, bienvenidos sean, en definitiva, para construir entre todos. Sí. Bueno, María Nobel, yo voy a ir cerrando entonces este encuentro, despidiendo a María, que es una amiga, como dije. Qué lindo tenerte. Te vamos a volver a llamar, me da mucho gusto verte. Muchas Les gracias. digo a todos acá que estoy feliz de haber cerrado este primer programa post-feria, le llamamos nosotros, post-receso invernal para el mundo de la educación en nuestro querido Colabro TV. No dejen de buscarnos en @vivetvok, a través sino de la página del colegio. Nuestro colegio es Colabro y ustedes allí pueden encontrarnos y mirar, como siempre digo, no solo este programa, sino todos los que nos antecedieron y que están allí alojados. Será hasta el próximo viernes, cuando volvamos a decir, placer de encontrarnos, bienvenidos una vez más a esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro querido Colabro TV. Buenas noches, buen fin de semana.